Buenos días, jóvenes. Buen día con todos. Vamos a iniciar el momento de la geografía y recuerden, jóvenes, que estamos en la semana de respeto. Entre ustedes hay un respeto importante, respetar a las personas, no tanto que sean mayores, sino respetar a las personas para que sea parte de un hábito importante y una convivencia. Es, es lo básico en la sociedad. Bueno, vamos a presentar el momento de la geografía primero con el curso. El tema a tratar el día de hoy es el relieve litoral costa peruana. Estoy colocando así porque, repito, así está en el libro. Relieve litoral de la costa peruana. Y esa es la primera parte que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, les explico de una forma general, jóvenes. Miren, cuando se habla de relieve, en este caso litoral, se refiere netamente a todo el perfil, o sea, esa terminación eh, entre la costa y el mar, ese perfil. A eso se refiere cuando hablamos de el litoral, ¿de acuerdo? Y cuando se dice costa peruana, ya no necesariamente ese perfil, sino ya lo que está, se puede decir, más adentro en la parte territorial. Llámese las lomas, los valles, las tabladas, los oasis, los desiertos, cosas por el estilo. Vamos a empezar por la parte que es de relieve litoral. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que más predomina cuando vamos nosotros acerca al mar? Estamos en ese límite entre la tierra y el mar, lo que comúnmente ustedes llaman playa, por ejemplo. La playa se dice como forma general, como un resultado, dice, o como una definición, podemos decir que la playa es una ribera del mar o de un río grande, puede ser el Amazonas, por ejemplo, también, y está formada por arenales en superficie casi plana. Si nos referimos en este caso a la costa peruana, esa arena que ustedes ven, uno va a la playa y encuentra arenas, ¿no? Cuando hablamos en esta forma de los arenales, hay que tener en cuenta que esa arena en un momento fueron piedras, fueron grandes rocas que los ríos han traído poco a poco y al llegar con esa forma ha erosionado. Se han erosionado, el rozamiento con roca en roca se ha hecho más pequeñas, el mar fue ese rozamiento constante, olas a través de cientos, miles de años, esa roca se ha convertido en arena y es lo que predomina. Entonces en las playas, así cuando hay esos lugares así, son las llamadas playas. Si usted va a encontrar, miren esta gráfica, toda esta arena que ustedes pueden ver, lo que ha sido de una época rocas. ¿De acuerdo? Entonces miren, nos percibe esa forma y hay playas muy interesantes en el Perú. Ya ustedes conocen la cantidad de playas que hay, tanto en el norte, aquí en el centro, también en el sur, playas en las cuales pueden ser turísticas y se asisten. Ahora, otros puntos importantes, ¿cuál viene a ser? Las penínsulas. La península, ¿qué es una península? Una península son porciones de tierra de grandes extensiones que ingresan al mar. Como ustedes ven en la gráfica, ingresa al mar, pero siempre va a estar unido al relieve, ¿no? Ustedes como un cuello ahí unido al relieve. Ingresa y luego forma una cabeza, se puede decir así, en forma de martillo, esa es una península. Acá tenemos en el Perú buenas penínsulas, península de Paracas, por ejemplo, la península de Ferrol, península de Paracas en Ica, la península de Ferrol, por ejemplo, la península de Illescas, ¿no? En el norte. Entonces tenemos también muy buenas penínsulas en el Perú. Aquí están viendo ustedes la península de Paracas, que es de Ica, en este caso, y parecido son lo que llamamos las puntas. ¿Qué son las puntas? Puntas son pequeñas proporciones de tierra que ingresan al mar en forma aguda. Es una penetración, pero ya en punta, como su nombre lo dice, ¿no? Forma en punta, en forma aguda. Tenemos aquí en el Callao, por ejemplo, cómo ingresan, ¿no? Miren ustedes así en el mar, una punta. Esa era la punta que ustedes ven aquí en el Callao. Ahora, también hablamos de bahías. ¿Qué viene a ser una bahía? Son apreciables áreas marinas que ingresan en el continente. El mar ingresa al continente de una forma cóncava. Por ejemplo, ustedes van a ver en esta forma. Esa bahía, miren ustedes, se representan dos bahías acá. Cuando la bahía es muy grande, lo suelen llamar golfo.
¿de acuerdo? El Golfo es una bahía grande, gran extensión. Esa parte de una bahía, por ejemplo, la bahía de Paracas tiene esa forma, una concavidad que permite los desembarcos y cosas por el estilo, ¿ves más? Esa es una llamada bahía. Luego tienen los acantilados. Mira la diferencia con la playa, es algo lo contrario. El acantilado es un accidente geográfico que adquiere una forma de pendiente o una forma abrupta, o sea, así, una ruptura que puede aparecer junto a las costas, en montañas o a orillas de los ríos. Cuando ustedes van a la playa, por ejemplo, aquí en Lima, en la Costa Verde, van a ver ustedes cómo está hacia arriba, una montaña, baja un declive así. Esa es una, eso viene a ser, pues en este caso, un acantilado. Acá tienen el acantilado, por ejemplo, que está al norte de Paracas, por ejemplo, también en Pisco, acantilado de Paracas que dicen Pisco. Entonces, miren ustedes, corte, o sea, un corte abrupto, así cortado, y ahí llega el mar. Parecido acá, en la Costa Verde, ustedes ven corte el acantilado de la Costa Verde, o cuando vamos para el norte, lo que se llama el serpentín de Pasamayo, también es ejemplo de acantilados. Luego tenemos un delta. El delta, ¿qué viene a ser? Se dice que es un territorio triangular formado en la desembocadura de un río mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va a ir desapareciendo, o sea, va llegando al mar. El río, ustedes saben que trae, pues, aparte de piedras, una serie de sedimentos, y cuando llega al mar, se abren varios ramales, porque se van obstaculizando, se abren varios ramales. Al abrirse en varios ramales, así una mano, a eso es lo que se llama un delta. Vamos a ver aquí en la gráfica, tienen el delta del río Tumbes, por ejemplo, este es el delta del río Tumbes. Como al salir, ven ustedes, todo, se van varios ramales, todo eso es un delta, está de blanco, puntitos blancos, todo es el delta, porque el río no llega a un solo lugar, sino desemboca en varios. A nivel mundial se tiene el río Ganges, por ejemplo, uno de los mejores, o delta más extensos que hay. Aquí tengo un ejemplo del río Tumbes en el Perú. Ahora, también de desembocaduras hablemos de manglares. Los manglares, por ejemplo, un manglar es un área biótica, decimos, o un bioma formado por árboles muy tolerantes a las sales existentes en las zonas, digamos, de mareas que están en zonas tropicales o subtropicales. El- Estos árboles tienen raíces gruesas, muy gruesas y que pueden, miren, se adaptan a aguas saladas del mar y aguas dulces, como se puede decir así, ¿no? De los ríos. Y a veces cuando hay marea alta cubre, el mar cubre todas las raíces. Y entonces las raíces de esos árboles sirven alimentos para los peces o riquezas marinas, en este caso. Pero cuando la marea baja, las raíces quedan al aire y sirve ya alimento para los peces o seres, por ejemplo, los gusanos o seres que son terrestres, en este caso. Entonces, esa es la propiedad de los manglares. Miren ustedes acá en esa gráfica vemos un manglar, como le dije, raíces fuertes, y ahí está en intermedio, en las zonas tropicales mayormente, ¿no? Desemboca un río al mar y hay plantas, o sea, árboles que están con fuertes raíces y se adaptan, repito, a las aguas saladas o aguas dulces, comúnmente se dice. Y ya partiendo, por ejemplo, un oasis. Ya cuando hablamos de un oasis nos estamos refiriendo a un paraje que se encuentra en un desierto, en el cual se puede encontrar humedad, se puede encontrar agua, un poco de vegetación. O sea, en medio de un desierto encontramos humedad, encontramos agua, ¿no? Vegetación, por ejemplo, acá ustedes ven Huacachina. En Ica, Huacachina, por ejemplo, la oasis de Huacachina, en medio de todo ese arenal, ahí en medio, ahí está Huacachina. Se ha hecho ahí tenemos agua, como se puede decir así, la laguna de Huacachina, y rodeado de vegetación. Pero en medio de todo un desierto. ¿Ven ustedes? Un arenal. Luego, otro término conocido es la albúfera. La albúfera, ¿qué viene a ser? Es una laguna que se encuentra en el litoral, pero que está ligeramente separada del mar. Eh, a veces por una columna, lo que dicen un cordón de arena o de rocas
que lo separa del mar, pero que siempre va a estar unido por algún punto que lo alimenta. Pero así como que se ha salido del mar, se ha emposado ahí y hay siempre rocas o arena que lo separa, así como ustedes pueden ver acá en la gráfica. Esa es una albúfera. En algunos casos, al separarse ya del mar, esas aguas ya no son tan salubres, porque se juntan con los minerales de la tierra, pues, ¿no? Entonces van a estar ahí. Luego tenemos ahora, esos son accidentes que hay en la costa, o sea, en el litoral, perdón, en el litoral. Ahora hablemos del relieve así de la costa, no solamente en el mar. Por ejemplo, los valles costeños. En los valles, como ustedes ven acá, los valles son áreas ligeramente onduladas, ricas sobre todo en humus que tienen los ríos, que dan la fertilidad a las plantas, a las tierras para las plantas. Eh, en, la, en el caso de la costa, lo importante es las irrigaciones. O sea, si se maneja bien los canales, los ríos, se va a aprovechar todos los valles costeros. Mayormente reúnen los valles con los ríos. Por ejemplo, si tenemos 52 ríos en la costa peruana, hay 52 valles, es lo que comúnmente se dice, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta los afluentes, que son todos los valles siempre alimentados por las aguas de un río, superficialmente o también subterráneamente. Pero hay lugares que a veces no tienen tantos afluencias a los ríos, y ahí están las pampas, por ejemplo. ¿Qué vienen a hacer las pampas? Son áreas relativamente planas, a veces onduladas, eh, se ubican, por ejemplo, a pocos metros de, de los depósitos fluviales, y su material, el material normalmente es aluviónico. Hay un potencial agrícola o agropecuario. Ojo, potencial significa que no necesariamente está, sino potencial siempre y cuando le saquemos provecho. Por ejemplo, el caso de Majes en Arequipa, las pampas de Olmos, si se hacen irrigaciones, canales, irrigación, acueductos, se hacen reservorios, entonces se utilizan esas pampas, porque hay potencial, siempre y cuando se haya la irrigación, si no, no. Entonces acá tienen ustedes la pampa de Majes de Arequipa, por ejemplo. Luego tenemos las llamadas lomas. ¿Qué vienen a hacer las lomas? Las lomas son terrenos que están, por ejemplo, formadas mayormente por especies de plantas que crecen en las colinas, cercanas al mar, pero mayormente se aprovechan de la humedad que hay en el aire, así como la neblina, ¿no? Del mar se forma la neblina, por ejemplo, y ya va avanzando hacia la costa, y eso es lo que alimenta, se puede decir así, a las plantas que están en esas lomas. Entonces, el vapor, llamemos así vapor de agua, pues uno va a unas lomas en ciertas ocasiones, nadie las riega, sino que el mismo vapor de agua, la misma neblina que llega ahí, humedece esa parte y comienza, así como ustedes ven aquí en la gráfica, comienzan a crecer las plantas, en este caso. Pero también hay los llamados tablazos. Los tablazos son terrazas marinas que se han originado por el producto de movimientos epirogénicos hacia arriba, levantamiento de la corteza terrestre. Se han levantado las cortezas terrestres por una presión. Y así como ustedes ven aquí en la gráfica, por ejemplo, un levantamiento. Los tablazos, por ese mismo levantamiento, es donde se encuentra mayormente el petróleo, se encuentra el gas, en los tablazos. Tenemos en Zorritos, en Piura, por el tablazo de Piura, ¿no? Ahí siempre en los tablazos tenemos petróleo, tenemos gas, en este caso. Luego tenemos los desiertos. Cuando hablamos de desiertos, ahí sí son terrenos secos, arenosos, podemos ir, predominan rocas, piedras, eh, se presentan las dunas a veces, eh, hay un intenso calor, son terrenos improductivos, están alejados de los ríos, y cuando les digo dunas son porque son montoncillos de arena que se desplazan de un lugar a otro debido a los vientos. Los vientos se llevan la arena a un lugar, pasan a otro lugar, que se sucede siempre eso en los desiertos. Luego tenemos las depresiones.
Las depresiones vienen a ser terrenos, le dicen desnivelados, que están en un proceso de hundimiento. Eh, y por ese hundimiento a veces salen a flote las sales, los nitratos que se usan para alimentación o para la industrialización. Eh, Son planicies, pero que se dicen depresiones porque están bajo el nivel del mar. Tenemos por ejemplo, Bayobar, ¿no? Está a menos 34 metros bajo el nivel del mar. Entonces, eso llamamos nosotros depresiones, por ejemplo. Las depresiones que hay allá son de salinas, muchas sales se encuentran ahí, pero, repito, están bajo el nivel del mar. Esas son las depresiones. Eh, Bien, jóvenes, eso es aquí les estoy dando un resumen más o menos de lo que se requiere que ustedes conozcan los perfiles, ¿no?, del litoral y las características fundamentales que hay ya en la costa peruana. Le estoy mandando un archivo en la cual ustedes ya detalladamente le estoy indicando la cantidad de islas, las penínsulas, eh, a las puntas, los cabos donde se localizan. Es un poco ya formal. Lo que interesa es que usted tenga la idea que es un accidente geográfico del litoral, como les hemos explicado, y que vienen a ser las características en la misma costa. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima.